Maestra Alejandra, ¿cómo está? Bien, estoy bien. Hoy es domingo y es un buen día, hay sol y estoy contento, estoy tranquilo y dispuesto, como siempre, a contestar a todas tus preguntas. La pregunta de hoy es, ¿cómo es la clase de violín? Voy a hablarte O en los pasos a seguir de esas cosas porque no todo, como el objetivo de estas conferencias es hablar lo que no hablé en el en el libro. libro. Pero sí tengo que decirte una cosa desde el principio que está en el libro, pero para que se entienda un poco más claro, ¿no? Claro. La clase de violín tiene un orden. Lo primero que va en la clase de violín es la escala. Lo segundo que va es ejercicios técnicos, si es que el maestro ha puesto ejercicios técnicos. Lo tercero es los estudios de los métodos de estudios técnicos. Y lo último son las piezas u obras de repertorio. Díganse conciertos, piezas, danzas, contradanzas, etcétera, sonatas. Entonces, el maestro lo primero que empieza a trabajar es la escala. En la escala, el alumno puede tener algunos errores de notas, de sonidos que no tocó bien, a veces de la afinación que no está bien, a veces puede ser errores del mismo sonido que le sacas el instrumento, pueden haber errores de cambio de posiciones, pueden haber errores de todo tipo, ¿no? Y el maestro, que lo que tiene que hacer es corregir esos errores y explicarle dónde ha tenido errores en la escala, qué notas han estado desafinadas, qué cambio de posiciones no han estado bien, y que resuelva eso para la próxima clase. Y lo mismo sucede con los ejercicios, lo mismo sucede con los estudios técnicos, lo mismo sucede con el repertorio. O sea, quiere decir, en concreto, que la clase de violín viene siendo como una consulta de todo lo que el alumno ha estudiado en la casa durante los 7 días previos a la clase de violín. Cuando uno va a la primera clase, como nosotros le llamamos, es cuando vienes con una cosa nueva. Cuando vienes con una cosa nueva es la primera clase de esa cosa nueva. Pero esa cosa nueva yo te la di una semana antes, te la di para que tú fueras aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú haces una buena lectura de la partitura, si tú haces una buena lectura de la partitura, tú llegas a la clase con menos errores, porque la clase no debe convertirse en un arreglar errores y resolver problemas, no debe convertirse en eso. Debe convertirse en sí, corregir errores, pero no estar todo el tiempo corrigiendo errores. Errores que podrían no haberse cometido si es que tú sabes leer la partitura. Y el maestro siempre te va a dar una partitura, una música, un estudio, una escala, donde tú tienes los recursos técnicos para poderla tocar. Entonces, hay veces que hay errores que se cometen por la falta de lectura de una buena partitura. ¿Y dónde tú aprendes a leer bien la partitura? Eso se aprende en la clase de lenguaje musical, no en la clase de violín. Eso se aprende en la clase de lenguaje musical y no en la clase de violín. En ninguna clase de ningún instrumento se aprende a tocar. Se aprende a tocar en la casa. Y vas a la clase a consultar con el maestro lo que has hecho. A que él oiga lo que has hecho, lo que has estudiado, para que él te diga las cosas donde están los errores, los problemas, que hay que mejorar. Como cuando vas al médico. Por supuesto, como cuando vas al médico, yo siempre le pongo ese ejemplo a mis alumnos. Una persona llega a donde está el médico y le dice, doctor, me duele aquí. El doctor previamente te hizo una serie de preguntas sobre tu nombre, tu apellido, tu descendencia, sobre tus padres, sobre ti, miles de preguntas. Y te pregunta cosas sobre el dolor, qué te provoca el dolor, por qué. Y después te dice, bueno, a ver, póngase neutral ahí, horizontal en la camilla. Y empieza a ocultarte. El médico le duele aquí, le duele acá. Y el médico de repente llega a un prediagnóstico, te manda un tratamiento para que tú lo hagas y te cita para dentro de una semana. Si tú a la semana llegas a la consulta y le dices al médico que te sigue doliendo, el médico lo primero que te va a preguntar es, ¿te tomaste las pastillas que te mandé? No. Bueno, entonces si no te tomaste las pastillas que te mandé, no has hecho nada. Regresa a tu casa y compra tus medicinas. Si las compraste, tómatelas, ¿no? Porque si no tomaste las pastillas, yo no puedo hacer más nada. Ahora, si pasó una semana o 2 semanas y tú vienes con lo mismo y la tercera semana vienes otra vez con el mismo problema, ya, yo entonces me voy a molestar.
Y Claro. prácticamente te puedo botar de la consulta y decirte vayas a buscar otro médico. Ahora, si tú vienes y me dices, yo he seguido el plan tal y como usted me lo ha dicho y me sigue doliendo. Ah, entonces el médico ahí hace otra cosa. Ya el médico pide ciertos análisis, que no sé yo exactamente cuáles son, pero él va a pedir otros análisis, se va a asesorar con otros análisis, te va a mandar a hacer una ecografía, qué sé yo, una radiografía. Muestra de sangre. Y claro, y muestra de sangre, ya eso le va a ayudar a él a ir buscando la solución. Así es la clase de violín, exactamente. Tú vienes y yo te doy los elementos y las facilidades de que tú resuelvas los errores que cometiste, los problemas con los que viniste, para que tú los resuelvas en tu casa. Pero si tú no estudias o estudias otra cosa, o no le das importancia a los errores que yo te he dicho y vienes a la clase con los mismos errores, es lo mismo que si cuando vas al médico y no tomaste la pastilla. Yo no te voy a decir, a ver, mira, la semana pasada te dije esto, te dije, vamos a vete y estudia. No, simplemente te digo, bueno, si tú no has estudiado o no has resuelto nada porque no has puesto atención, vete a tu casa y estudia lo que yo te dije la semana pasada. Porque mira, el secreto de todo eso está en que el alumno debe ser su propio profesor. ¿Cómo puede ser su propio profesor si hace una buena lectura de la partitura? Si hace una buena lectura de la partitura, llega a la clase con menos errores. Para la siguiente clase tiene ya que corregir menos errores. Entonces el maestro puede entrar a una fase muy interesante. Yo tengo un amigo que decía, a la clase se va en busca de lo que no está escrito en la partitura. Y lo que no está escrito en la partitura es lo que sabe el maestro. De ahí se desprende que mientras tú seas más cuidadoso leyendo la partitura estrictamente como está escrita, el maestro podrá hablarte de otras cosas que son las que no está escrita en la partitura. Y ahí es donde la clase de violín se convierte realmente en una clase de violín. Lo otro es corregir los errores, corregir errores por deficiencia de la lectura o por falta de estudio o por no sé qué otra cosa más. ¿Alguna otra cosa que agregar? Mira, hay digamos, no un secreto, pero otra parte que nos aleja de la música, pero al mismo tiempo nos acerca a la música. Y es cuando tú empiezas a hablar con imágenes. Por ejemplo, hay una pieza que es muy romántica, ¿no? Entonces tú, como maestro, tienes que hacerle notar al alumno que está tocando un pasaje o una frase que es romántica. Entonces no puedes permitirle que él toque de manera agresiva esa frase. Tienes que comentarle que si hay una frase es romántica, tiene que ser con toda la dulzura del mundo, con todo el cariño del mundo, con un sonido bonito, con un sonido agradable que refleje el romanticismo que está escrito en esa frase. Ahora, cuando la frase es dramática, donde se requiere una energía diferente, entonces hay que exigirle al alumno más sonido, un mayor carácter, hay que exigirle al alumno que el vibrato sea un poco más fuerte, no más fuerte, sino más continuo el vibrato, que es un vibrato más amplio, eh, que refleje que ahí está sucediendo algo que no está dentro del romanticismo, de esa frase bonita. Esas son las cosas lindas de la clase de violín, cuando tú empiezas a trabajar la parte interpretativa. Yo ayudo a los alumnos en la parte interpretativa cuando ellos en algún momento se salen del estilo, porque para siempre saber cómo interpretar un estilo hay que tener una buena cultura musical y no recurrir a la copia, a la imitación. Yo en un principio le permito a los alumnos que hagan su propia interpretación. Cuando veo que algo no está dentro del estilo, ahí es donde yo intervengo. O le permito que haga lo que él está haciendo por su propia decisión
y lo ayudo a que eso que él está haciendo de alguna forma sea un poco más destacado. Sigue siendo lo mismo, pero lo ayudo a que si, por ejemplo, lo está tocando muy bajito, que es muy piano, como se dice en el lenguaje musical, que toque un poquitico más sonoro. Lo mismo que él ha decidido hacer, pero un poquito más sonoro. Es ahí donde yo intervengo. Pero no me gusta quitarle la identidad a los alumnos. Lo que sí me gusta que salieran de la internet para que no copiaran, porque muchos, en vez de hacer su propia interpretación, quieren imitar a otros violinistas. Quieren imitar a otros violinistas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la suficiente cultura musical para hacerlo. Entonces, ahí yo intervengo y le digo, pero es que tú no puedes imitar. La imitación es un fracaso. En ti es un fracaso. Porque ese violinista que está haciendo lo que está haciendo, él lo hace por algo. Porque ya él pensó en algo. Su imagen en ese lugar fue otra. La realidad que él te está sintiendo es otra. Y tú no sabes cuál de esas imágenes, de esas realidades que son otras, tú no sabes por qué es lo que él sintió. Entonces no dices lo tuyo y dices lo de él y no sabes por qué lo hizo, por qué él lo dijo. Claro, trabajas desde el sentir del alumno. Y, Exacto. y con las imágenes, que es lo que me decías, logras apelar a ese sentir, ¿no? A exteriorizarlo. Eso se emplea, ese sistema se emplea mucho cuando los jóvenes o los niños avanzados, no en su fase inicial, pero cuando ya se puede hablar con los de interpretación, Claro. cuando ya se puede hablar de interpretación, el primer paso es tratar de contarle imágenes y que imagine que va por un campo y ha visto un árbol y se acercó a ese árbol y en ese árbol hay unas frutas, de pronto ve a lo lejos una montaña eh, o ve que hay mucho aire y se mueven mucho las hojas, hay un viento muy fuerte, cambia de repente el clima, porque así es la música, muy cambiante, de repente una frase muy triste, muy romántica, puede venir una alegre, puede venir una frase tormentosa. Y más o menos así, de esa forma, tú le vas dibujando un cuadro, una figura imaginaria para que pueda entender cómo llevar eso a la música. Pero eso ya, como te digo, hay que saber, maestro tiene que saber en qué momento ya puede utilizar eso. Es un recurso de la clase avanzada de violín a la hora de la interpretación. Exactamente. La clase de violín tiene muchas facetas, empezando porque tú tienes que hablar mucho con el alumno, interesarte mucho por su vida, sin invadirla. Claro, es que el maestro tiene la finalidad de crear un artista, criar un artista, por así decirlo. Sí, sí. Mira, yo siempre a mis alumnos les pregunto, obviamente, cómo están, cómo han pasado la semana. Hablo un poquito con ellos. Si ha tenido exámenes, le pregunto por cómo han salido los exámenes. Le pregunto por sus Fuera exámenes. de como que no de clase, sino fuera de lo que es la relación alumno-maestro, Claro, sino es más la parte más humana, el una- compartir. un momento amical, digamos. Claro. Un momento de amistad que podemos compartir cuando somos amigos e interesarnos por la Crear una conexión emocional. exactamente, porque a mí me gusta saber cómo ellos están emocionalmente, me gusta saber, por ejemplo, cómo les va en la secundaria o en la primaria, me gusta saber qué cursos les gusta más, sabiendo sus gustos, sus preferencias, sus motivaciones, yo puedo saber ¿Qué recursos utilizar? qué carácter, cuál es su carácter, cuál es su personalidad. Me gusta conversar con ellos, saber qué piensan de tal tema, de más cual tema. eh, y, y eso me permite escoger un repertorio
sobre todo el repertorio, no la parte técnica. Aquí la parte técnica no tiene que ver Con la personalidad del con la alumno. personalidad del alumno. Con la personalidad del alumno tiene que ver la obra que yo Claro, le pongo, que a él le sirva, le aporte y le guste. Porque hay alumnos que no le gustan Mozart, hay alumnos que no le gustan el barroco, por ejemplo, no le gustan Bach o no le gustan Händel. Entonces, tú de todos modos tienes que hacer algo barroco y tienes que hacer algo clásico, porque así lo exige la música, tienes que conocer los estilos. claro. Pero a ver, tienes que conocer más sus gustos y darle un poquito más de sus gustos para poder hacer lo que a él no le gusta. Porque no lo puedes llenar de cosas que a él no le gustan, porque es obligatorio saber tocar el barroco, y es obligatorio saber tocar el clasicismo, y es obligatorio saber tocar el romanticismo, el impresionismo, todos los estilos hay que saberlos tocar. Pero yo respeto eso, te doy un poquito más de lo que te gusta y que te aporte. No porque te guste no te va a aportar, no, te tiene que aportar al violín, a tu desarrollo. Y hay muchas cosas en todos los estilos que te van a aportar, pero hay otras cosas que aunque no te guste, tienes que hacerlo sí o sí. Es como cuando licúas las verduras para tomarlas en la sopa y no verlas. algo así como es, sí, algo así, Te algo hace bien, parecido. ¿no? Pero si te gusta más la crema. Tú tienes también buen sentido de la imagen. Ahora me estás haciendo pensar en una rica sopa de tomate, cosas así. ¿No? Como cuando a los niños les pones en la tortilla le pones el tomate que no le gusta. Sabe diferente, pero igual lo va a comer. Claro, sí, 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 Así, ¿no? sí, Para el sí, violín sí, también. sí, sí. Ya veo. Es que la música está muy relacionada con la vida, y la vida está muy relacionada con la música. Mm. Este mundo no podría vivir sin música. Es parte del Es ser parte del humano. ser humano. Desde que nacemos hemos soltado sonido de nuestro ser. Si tú estás triste, eh, puedes escuchar una música que sea triste, puedes escuchar aquellas canciones que te recuerdan a alguna persona, y vas a estar triste, pero si te das cuenta que estás triste, estás oyendo algo que te va a entristecer más, debes hacer un pequeño cambio ahí, por cambiar la música, poner algo un poquito más alegre, y te va a cambiar el ánimo, te va a cambiar el ánimo. Las bondades de la música son impresionantes, las bondades de la música son impresionantes. Y en mi libro, El violín, una visión personal, trato ese asunto sobre las bondades de la música. Podríamos hablar de eso en la próxima sesión. Ya hablamos tranquilamente Bueno. de las bondades de la música, Mm. porque hay Eso cosas muy interesantes. sí, sí, eso es lo que se me acaba de ocurrir otra pregunta para el episodio número 7. Ah, Entonces damos terminado el episodio de hoy, el 6.